gobernante ateniense más famoso en esa época? Crucifica Pilato griego. Oye, gobernante de Grecia, Poncio Pilato, Dios mío, oye, Poncio Pilato es la época de Cristo, en Judea, que era gobernador, pero allá, siglo I. A ver, Colorado, ya vamos. Tú sabes, puja, da luz, parto, vamos. A ver, ¿quién era el gobernante? También que buscan en Wikipedia, en Google. ¿Quién era el gobernante? En esa época llamaban el siglo de oro de Grecia, de Atenas, porque su gobernante era famoso Pericles, Pericles se murió de esta peste. Se murió. Para que veas, me dijo, por lo que sea. En ese entonces, Pericles había llamado a un un pariente mío de la medicina de esa época, ¿no? Hipócrates, nuestro padre de la medicina universal. Un pariente lejano, pero es un pariente. Hipócrates. Entonces, acuérdense que todos van a jurar por Hipócrates, y especialmente los que llegan. Van a llamar al mejor médico de entonces, Hipócrates, y le dice, oye, soluciona, pues la gente se muere. El médico, pues. Tú sí, ya más o menos sabías que era sin ser médico, pero él dijo, listo, pone fin, dice la historia. Hipócrates pone fin a la epidemia de gente que tiene planta aromática, como si pusieras un eucalipto, ¿no? Incienso, así. Pues casualidad terminó el episodio epidémico y llegó él, puso su plantita y chao. Pero no crean que una peste por una planta se va a terminar. Pero bueno, todo el mundo agradeció pues al famoso la máxima expresión de la medicina clásica de entonces. Muy bien. ¿Y cómo llegó esta epidemia? Todavía no sabemos qué. ¿Cómo llegó esta epidemia a Atenas? Según la historia, y también la narra Tucídides, el pata debió ser mi alumno, ¿no es cierto? Pero se inclinó por ser militar, debió ser mi alumno. Él dice que empezó en Etiopía, cerca de la parte sur de Egipto. Etiopía, ahí hubo un brote, miren cómo él comienza a narrar y a investigar. Ahí hubo un brote de esta enfermedad, fue a Egipto, Egipto se fue a Libia, en barco, como ahora, ¿no? Ahora llega en avión las epidemias. Vino en el mono, ¿no? Llega en avión. Pero en ese barco, en barco, llega hasta el Pireo, al puerto, y de ahí, del puerto a la ciudad. Así empieza. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene transportada en el mejor caldo de cultivo. ¿Cuál es el mejor caldo de cultivo para los bichos? El hombre. Así es, el hombre. Es el mejor tubo con caldo de cultivo. Entonces, fácilmente transportable y garantizado, garantía de sobrevivencia de la gente infectada. El ser humano es garantía, ¿cierto? De que vamos a transportar todo tipo de enfermedades. Y así sucedió, y en ese momento se murió. Bueno, para terminar nomás, quien ganó fueron los espartanos. ¿Se acuerdan ustedes quién vio la segunda película de 300? ¿Quién vio? ¿Quién vio la segunda película de 300? ¿Quién ve televisión? Hasta Netflix, Disney, ¿se acuerdan de Temístocles? El que mató a Darío, el Persa. Ya, perdió Temístocles. Casi perdió. Entonces ganan los espartanos. Pero la pregunta del millón, joven, ¿qué fue? ¿Qué fue la peste? ¿Qué cosa? ¿Quién la causó? En realidad, les voy a poner 5 pistas. Fue la famosa peste bubónica, la peste neumónica que asoló toda Europa durante muchos siglos. Fue influenza, tipo gripe española, fue la influenza. Miren los síntomas, ¿ah? Ustedes ya deben saber todo eso. Fue fiebre tifoidea, úlceras. Acuérdense que la etapa final de esta plaga fue úlceras y hubo diarrea. Fue antrax, lo que ahora le hacemos guerra biológica, antrax, Bacillus anthracis, o tifus exantemático.
Acuérdense que hubo ulceraciones, ¿no? Como si fuera una después. No le puse video. ¿Cuál creen que pudo haber sido esa famosa plaga? En historia de la medicina, lo primero que ustedes van a ver es la plaga de Atenas. En historia de la medicina. Y cuando escribe, miren, este genio militar, cuando escribe Tucídides dice, yo lo escribo, dice, yo he padecido la enfermedad, he sobrevivido, he visto todo eso. Yo lo describo para que las siguientes generaciones no pasen lo mismo que nosotros. Y eso es verdad, para eso hacemos medicina. Y para eso nosotros describimos las enfermedades para que no vuelva a pasar y el que nos sigue atrás sepa lo que pasó y poder tomar mejores medidas. Eso lo digo en general, ¿no? Se lo asistí a mi clase. A ver, Manchester. Supongo que la M será eso, ¿no? No es malo, ¿no? A ver, Crespo, ¿tú qué dices? ¿Qué paras viendo televisión? A ver. ¿Quién fue? Todas tienen fiebre, ¿ah? Eso es lo que ustedes van a hacer como médicos. Todas tienen fiebre. Eso se llama este es un diagnóstico. Acá abajo. Esto es un diagnóstico diferencial. Ya depende de ustedes. No esperen hacer una prueba de laboratorio, pues tienen que usar su cerebrito, sus neuronas, interconexión neuronal. ¿Qué creen que fue? Vamos, lánzate. Así me gusta toda mi ficha. Es vicio, pero no importa. Pero se advierte. El médico se advierte, pero con fundamento. Con fundamento. Tiene que decir por qué crees que fue tipo. Muy bien, es sincero. Pues sí, va a verla. Muy bien. Cuando ustedes hagan su tesis, no hagan examen, su tesis para graduarse como médicos, tienen que defender su hipótesis. Él está defendiendo su hipótesis. Eso es lo que hace un médico, defiende su teoría. Este está enfermo de acá y lo defiende. Por ahí una pruebita de laboratorio. No es que manden 500 pruebas para que le den el diagnóstico. El diagnóstico lo da su cerebro, no el laboratorio. Él está utilizando su cerebro. A ver, señorita. Usted, está que me voltea la mirada, no quiere que le pregunte. ¿Qué cree usted? A ver. A ver, ¿qué cree? Que estás tomando tu aceite de oliva. Es bueno, pues ensalada. A ver, ¿qué cree? No, diga, igual que mi compañero, eso no vale. ¿Eh? ¿Qué cree que fue? ¿Qué fue? Tifo. Igual con su compañero. A ver, usted qué tal. A ver, ¿qué fue? Diga. Exacto. Pero acá también había opciones. Los pacientes que describen Tucídides. ¿Sí es que más? Tifo, tan bajo, tifo. Por acá. Ustedes son la liga de... Pero siento que te has desmayado o así. No sé cómo Arturo me escribe y me dice, Paps, ¿dónde estás? Y yo, no, me dijo, Paps, Sauri se puso mal, ¿dónde estás? No me digas, estás en el baño. Está por la característica de Rey. Durante años, jóvenes, se ha debatido cuál fue en realidad la plaga de Atenas. Durante años se ha debatido eso. Y sigue debatiendo. Pero hoy, en nuestra época, revisando todos los avances de la ciencia, al parecer, lo más probable que sea Si no vas a descansar yo no estoy gravoso. por Salmonella typhi, que lo vamos a ver ahora. Probablemente, ahorita está ganando la fiebre tifoidea y siguen investigando. Miren, ¿y para qué me va a interesar saber
igual. Creo que en una de las clases de conteo inaugural, todo está cambiando, inclusive los signos y síntomas que te dan los agentes infecciosos está cambiando. El dengue, cuando yo estudiaba, en Santa Anita, no acá, no, allá por la ley estudiábamos, nuestra carpeta, nos enseñaban, los maestros de la microbiología nos enseñaban, hoy el dengue te da fiebre porque es una infección, y te da dolor de huesos y articulaciones insoportable. Por eso, a esta fiebre, o a esta enfermedad dengue, le pusieron la fiebre rompehuesos desde hace muchos años. Hoy, desde el año pasado que hemos tenido dengue, hemos visto dengue positivo sin esa sintomatología. Vienen como si fuera un malestar general y como si fuera una gripe. La gripe no da dolor, escalofrío, dolor articular, pero no para que te deje inhabilitado. Es normal, te vas, haces tus cosas, pero estás mal. Así, con dengue positivo, incluido los serotipos que comparaban. Entonces, ha cambiado. No esperen ver lo mismo. Entonces, ahí es donde se tiene que investigar. Siempre utilizar la interconexión neurológica. Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer agente infeccioso, que es Salmonella typhi. ¿De acuerdo? Es el vamos a ver 4. Ya saben que el resto de agentes infecciosos tienen que ver en el libro del texto. Tiene que completar. Generalmente, Salmonella es el género, y ya saben que de ahí viene la especie. Muy bien, estas son las especies designadas por el CDC. Salmonella, serotipo Typhi, serotipo paratyphi, serotipo Typhimurium, serotipo Entericilis, serotipo Dublin. ¿No? Dublin. ¿Por qué te refieres con Dublin? ¿Te dobla? ¿Qué es Dublin? Se dobla. Dios mío, de verdad te lo crucificamos. ¿Cuántos son? 15. ¿Cómo te pides? ¿Cerdo? ¿Cerdo? Ah, de cerdo. Ya, ok, te voy a bajar 5 puntos. Cerda. Ya, a ver. A ver, Dublín. Una ciudad, ¿no te queda? ¿Cómo está? Dublín te queda en... Es médico, ¿sabes? Yo solo vi cómo le levantaron la pierna. Irlanda. Acuérdense que siempre el apellido, o sea, la especie, está asociado a algo. ¿Quién lo descubrió? ¿En qué lugar se descubrió? ¿Cómo se descubrió? Y con eso nos dice todo. Alguien que nos ha dicho, claro, esta salmonella serotipo Dublín en tal año fue descubierto o aislado en la ciudad de Dublín. ¡Oh, maravilloso! Fácil, pues. Entonces, la medicina es así. Muy bien. Entonces, estos son las especies que tenemos de salmonella. La que nos interesa es el agente infeccioso que nos da la famosa fiebre tifoidea. ¿Cuántos de aquí han tenido fiebre tifoidea? Levanten la mano. No, ya pasa. Nadie les ha dado fiebre tifoidea. Ahorita les invito a una comida, así lo contaminen. Nadie, el que no, aquí, ¿usted cree que Tucídides hubiese escrito menos si no hubiese sufrido la enfermedad? Pero como la sufrió, hipocardio, ¿Y cuál es? muy bien. La mayoría de las infecciones, la mayoría de las infecciones se adquiere por comer alimentos contaminados. Alimentos contaminados. Por lo general, productos lácteos contaminados, productos apícolas contaminados, inclusive hubo una época, porque todo es pasteurizado, ahora son grandes industrias. Antes en las granjas, normal, no era San Fernando, ¿de acuerdo? Ni San nada. Entonces, iba de la chacra, ¿no es cierto? La gallinita ponía su huevito frito, lo que ustedes quieran, escapadito, etc. Pero antes no había todo el uso de antibióticos, el uso de control de las aves, y a veces las aves, las gallinas ponedoras, se contaminaban con salmonella y el producto estaba contaminado. Lo tenían
en las heces, eliminaban en las heces, pero contaminaban la cáscara del huevo. Y cuando la mamá o alguien cocinaba, abre, revienta y todas las heces secas caen ahí, ¿no? Al final o después, si se cocinan en buena hora, y si por ahí no se cocinaron bien, se contaminan. Entonces, ahora ya no existe eso, por lo general, pero hay países, imagínense, se van al África, esos países bien deprimidos, no van a encontrar la avícola San Fernando. Son medios de contaminación. La transmisión es fecal oral, o sea, de acá pasa acá como si fuera un tubo, y es fácil de que pase. Fecal oral. O sea, las personas pueden contaminar alimentos, etcétera, que no requieren lavado y va a la vía oral. De todas ellas, los que son estrictamente de humanos es Salmonella typhi y Paratyphi, estrictamente de humanos. Los otros pueden ser reservorios accidentales, pero aquí el principal reservorio somos nosotros, somos el principal reservorio. ¿Ok? Las infecciones de Salmonella es universal. Generalmente se da en climas cálidos. Antes nosotros decíamos, oye, cuidado con la salmonelosis, la fiebre tifoidea en el norte, que es zona de más calor. ¿Se acuerdan? La famosa cuidado con esas mayonesas, ¿no es cierto? Que se preparan, pues tú que con la cena, ¿no es cierto? Ya nadie, muy pocos preparan caseramente. Entonces la contaminación baja. Pero ahora, como el clima no es como era antes, lo podemos ver en cualquier localidad, en cualquier latitud, en cualquier tipo de clima. ¿De acuerdo? Siempre y cuando hay una contaminación. Muy bien. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es la salmonella? La salmonella es un bacilo. Si le hacen la división de Gram, es gram negativo. Y es anaerobio facultativo. A ver, ¿qué significa que sea anaerobio facultativo? Eso sí me pregunto. Jesus Christ. ¿Tú lo estás viendo? A ver, ¿qué significa? ¿Cuántos te están pensando? ¿No has necesario examen? O sea, no has escuchado. ¿Cómo no vas a saber tu nombre? Confías en Dios nomás. No. ¿Cómo que calcano? Calcaño. Así es. Y facultativo, ¿por qué dices anaerobio facultativo? Porque puede o no puede. Facultativo es, si hay más oxígeno, vivo. Si hay menos oxígeno, anaerobio, vivo. Igual, me reproduzco. Ese es el facultativo. No es anaerobio estricto. Porque si fuera anaerobio estricto, oxígeno se muere. Este es anaerobio facultativo. Por eso aguanta, ¿no? ¿Ok? Tiene una particularidad. Estos son gráficos de su libro básico. No hay ningún problema. Miren ustedes su capa externa, no membrana, su pared externa. ¿Ok? Aparte de tener flagelitos, etc., tiene un componente, ¿ok? Tiene un componente que es el lipopolisacárido. El lipopolisacárido en las bacterias gram negativas es lo que nosotros llamamos antígeno. O sea, el antígeno es el elemento extraño que va a captar nuestro sistema inmune para reconocerlo que es malo. ¿Ok? Que es malo. Es el principal antígeno, el lipopolisacárido que está en la pared celular. ¿Ok? Entonces, este lipopolisacárido también se acompaña de peptidoglicanos, de lipoproteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una membrana externa, una membrana interna. Y el tener esa pared celular, el tener el lipopolisacárido, el tener las lipoproteínas, que son antigénicas, hace que evada el sistema inmune, hace que evada al fagocito, hace que evada al macrófago.
que lo que hace el macrófago, el sistema inmune, es comer, fagocitar, ¿no es cierto? Es lo que ve un elemento extraño, ¡fua! Se lo come, como un pack, ¿no es cierto? Ninguno van a llevar el siguiente semestre. Entonces, ahí va como trabaja. Entonces, ¿qué le da ese poder de virulencia? A ver, hay dos conceptos, acuérdense, patogenicidad y virulencia. ¿Qué cosa es patogenicidad? Muy bien, y virulencia, que sea más agresivo, que sea más patogénico. Cuando decimos, esta bacteria es patogénica, claro, genera enfermedad. Muy bien, esta bacteria es muy virulenta, o sea, es muy agresiva. Es patogénica, sí, pero es muy agresiva. Esa es la virulencia. Entonces, a más componentes antigénicos, mayor la virulencia. Y miren todo lo que le da la virulencia a Salmonella typhi, la endotoxina, que vamos a hablar dentro de un momento, ¿ya? Endotoxina, o sea, una toxina que se produce dentro de la bacteria. Porque si yo dijese exotoxina, es que la bacteria produce y lo elimina afuera. La toxina, exotoxina, endotoxina. Acuerdo. Tiene una cápsula, por eso el macrófago no lo deglute, no lo fagocita. Tiene sistemas de secreción de tipo 3, acuérdense en las primeras clases, son como unos tubos por donde sale la toxina, ¿no? Secreción de tipo 3. Y obviamente con el paso de los años, Salmonella typhi es más resistente a los antibióticos. ¿Okay? Más resistente a los antibióticos. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me va a dañar internamente a las células la Salmonella typhi? ¿Qué es lo que le pasó a los atenienses y espartanos en esa peste? ¿Qué les ocurrió? Ok, acá está la bacteria de la salmonella, acá está una célula mamífera, ok, núcleo, retículo endoplástico, endosoma. Miren ustedes cómo se infecta la bacteria, se adhiere a las células, ok, y ahí va a expresar endotoxina, va a producir por dentro de la misma bacteria la toxina, ¿ok? Y la va a secretar. La va a secretar. Entonces cuando la secreta, la lleva hasta el interior del endosoma de la célula y ahí llega hasta los receptores. Una vez que llegan los receptores de nuestras células, capta esa toxina y la internaliza. Llega hasta el núcleo y lo destruye. Por eso es una idea, cuando sigue su historia natural, no hay tratamiento, no hay nada, sigue, causa perforación intestinal, porque ahí está la bacteria anhelada. Por eso causa esas perforaciones. Ahora casi ya no se ve eso, pero causa perforación, ulceración, que Tucídides describía, ulceraciones interiores. Muy bien, entonces, miren, acá está nuestra célula, el núcleo, y miren ustedes, aquí están los receptores. Imagínense, nuestra célula, ustedes la tienen que ver de manera tridimensional como una pelotita. ¿Ok? No es redondita, pero bueno, tridimensional. Toda la membrana está llena de receptores, todos. Y siempre hay sustancias, esos receptores se llaman ligantes, y siempre hay sustancias que buscan cuál es su receptor. Analógicamente hablando, es como tener una llave para una cerradura. Una llave no es para todas las cerraduras. Entonces imagínense nuestras células llenas de cerraduras, ¿ok? Y todos los elementos extraños son llaves, o todas las sustancias antigénicas son llaves, y buscan dónde ligarse. Entonces, y así ocupa nuestra célula. Está llenecito de receptores, cada vez que la cubren son más receptores. Entonces, este receptor que está en la superficie capta esta toxina de la Salmonella typhi, la internaliza, llega al endosoma, ahí está dentro del endosoma, llega al aparato de Golgi, ¿ok? Llega al retículo endoplásmico, suelta dentro del núcleo.
¿Por qué suelta dentro del núcleo? Porque el núcleo de las células, esto va a servir para Shigella, para todo, para Escherichia coli, casi el mismo modelo. Llega al núcleo, ¿qué es el núcleo celular? El núcleo celular da las órdenes para que la célula fabrique, por ejemplo, proteínas, para que la célula fabrique diferentes estructuras, para que la célula deje de funcionar, para que la célula se autodestruya. Todo eso hace el núcleo. Entonces, porque es un código genético, si es que llega la toxina a interferir en el trabajo del núcleo, va a interferir con el trabajo celular normal. Entonces, este de acá entra la toxina y le dice: oye, núcleo, dáñate, destruye. Y se destruye. Se destruye la célula y va a formar todos los miles y millones de células, van a formar apoptosis, cada uno de ellas, muerte celular, pero esta vez no programada, sino por este elemento, y van a causar necrosis, úlceras, perforación. ¿De acuerdo? Así trabaja esa toxina. Por eso, toxina es tóxica para nuestras células, es tóxica, interfiere con la actividad nuclear celular. Y todo eso es seguro. Cuando vemos una persona, fiebre tifoidea, no hay fiebre tifoidea sin fiebre. Ojo, no hay fiebre tifoidea sin fiebre. Por lo general, ¿hay diarrea? Sí, pero no esperen ver siempre diarrea. Puede haber estreñimiento. ¿Okay? Pero todavía se suele ver, y más o menos en niños, cuando tienen fiebre tifoidea, que en su piel salen unas pequeñas manchitas, unas pequeñas erupciones de color rosado, rojo pálido, unas manchitas, estas manchitas, rosa o rosa, tengo un que rosa, pero es un rojo pálido, ¿ya? Rojo pálido. Y obviamente da náusea, cólico, puede dar en algunos vómitos, etc. Y la fiebre es oral. Tiene su particularidad, puede ser en las tardes o en la mañana. Tiene un ciclo circadiano el aumento de temperatura. ¿Ok? Su distribución no se salva nada de la fiebre tifoidea, pero más se ve en este hemisferio, en el hemisferio sur. No toca nuestro continente, todos estos países del hemisferio sur. Asia, África, América. Estoy muy babosa, ¿no? Muy bien. ¿Por qué les decía que el hombre es uno de sus principales reservorios? Porque la salmonela sobrevive dentro de nosotros por mucho tiempo. Y la persona que ha tenido fiebre tifoidea y se ha curado después de un antibiótico puede convertirse en un portador asintomático. Portador. Antes, la fiebre tifoidea, bueno, hasta ahora todavía por el costo, el tratamiento era el cloranfenicol. Muy bien, cuando se le daba cloranfenicol por 14 días a la persona, ya se curaba de la fiebre tifoidea. Pero un porcentaje, por lo menos 20% de las personas que fueron tratados con fiebre tifoidea se convertían en portadores asintomáticos. Esto quiere decir que ellos seguían eliminando en las heces, ya están sanos, entre comillas, pero seguían eliminando en las heces a la salmonella. Y si eso contaminaba alimentos, ¿con quién estás soñando? ¿Con quién estabas soñando? Con la salmonella. Que estabas ahí abrazando a la salmonella. Te daba de flagelo la salmonella. Muy bien. Di pues de quedar estudiando. Engaño. Muy bien. Entonces, ahora, con los nuevos antibióticos, uno le da una quinolona, tipo ciprofloxacino, por 10 días le da, y generalmente casi nadie debería ser portadora asintomática. Se ve casi nulo con el uso de quimioterapia. Esa es la particularidad de los nuevos. La otra bacteria que vamos a ver es Shigella dysenteriana. Es género Shigella, especie disentería.
que producen la disentería. Por eso les digo, es fácil. Muy bien. Es muy parecido a la otra, son enterobacterias. Y su particularidad también son los lipopolisacáridos. ¿Ok? Los lipopolisacáridos. Toda esta cantidad de elementos que componen la pared celular y su componente principal antigénico, que es el lipopolisacárido. Hay 4 grupos de Shigella: la Shigella flexneri, la Zonei, la disentería de que vamos a hablar hoy y la Shigella bovis. ¿Ok? Y obviamente cada uno tiene sus serotipos, a excepción de la última. Pero estos son los componentes de la Shigella. El reservorio único de esta bacteria es el hombre. El hombre es el único reservorio de Shigella. También se transmite vía fecal oral. Pues son enterobacterias, fecal oral. ¿Ok? Los de mayor riesgo, y eso también se ve con virus, son, por ejemplo, en grupos hacinados. Y grupos hacinados, por ejemplo, es un grupo hacinado, ¿sí? Un colegio, una guardería, porque se ve más en niñitos. Esos son grupos hacinados donde el contagio es fácil, ¿de acuerdo? Basta que uno esté positivo al bicho, puede contaminar por transmisión fecal oral a sus otros componentes del núcleo humano. ¿Ok? Y su distribución también es universal. Eso lo vemos en parte. Muy parecido a la otra, porque son enterobacterias, sus lipopolisacáridos, sus flagelos. Al flagelo de Shigella le decimos antígeno H, a la cápsula le decimos antígeno K o VI. ¿Ya? Esos son los antígenos, porque nos van a servir para las pruebas de laboratorio. ¿Ok? Tienen lipoproteínas, peptidomicanos, todo lo que ustedes. Y lo que le da una marcada virulencia a Shigella es su toxina, cápsula, etcétera, etcétera. Muy bien. En este caso, la toxina de Shigella es una exotoxina, no es una endotoxina. Es una exotoxina y se llama toxina Shiga. Así se llama, toxina Shiga. Es la toxina de Shigella. Muy bien. Entonces, igual, como es una exotoxina que se libera al medio exterior, no es que se engloba, sino que se libera al medio exterior, igual van a ser captadas por las células y va a llegar al núcleo. Muy parecido a la que acá lo tenemos. ¿Ok? Esta fracción de la toxina Shiga es englobada, ¿no?, por endocitosis por nuestras células, es englobada, es llevada al aparato de Golgi, retículo endoplásmico, y va a llegar al núcleo. Y ahí es donde obviamente va a causar daño celular. Daño celular, y un fuerte daño celular. Como les dije, el humano es el principal reservorio, por no decir el único, se transmite vía fecal oral. ¿Ok? La otra bacteria, o enterobacteria, es Escherichia coli. Hay varias Escherichia coli, pero dentro de ellas la más agresiva es la Escherichia coli enterohemorrágica. Hay Escherichia coli enteropatógena, citotóxica, etc. Pero la más agresiva químicamente es la enterohemorrágica. Muy bien. La enterohemorrágica ataca a niños y adultos por igual. También se va a dar por contaminación. Enterobacteria. ¿De acuerdo? Tiene muchos antígenos. Una de las proteínas que le dan su nombre es una hemolicina, porque ¿qué hace una hemolicina? Claro, y hasta acá se escuchó. Estás todavía somnoliento. ¿Qué has tomado? Pectina, La medicina es la que no has dormido. ¿Por qué no has dormido?
Digo, si usted me dice nadar una piscina, de memoria le sabe el ciclo de Krebs. Ahorita las vías y cuántos oxígenos produce. Que no saben eso. De mi época tenemos que dibujar en el papel, porque no había pues ni llama, teníamos que dibujar el ciclo de Krebs. Con guija, ¿no? Papá y hija. Dígale nomás, doctor Guija, soy exalumno, doctor Pareja, ¿cuántos ciclos de Krebs dibujaba en su examen? Hasta llevaba mis colores todavía. Colores mongol. Nada más patio. Hemolicina, porque esta proteína lisa los glóbulos rojos o eritrocitos. Lisa. Entonces, por eso se llama enterohemorrágica. ¿Y por qué se llama enterohemorrágica? Está bien, pues, pero ¿por qué se llama clínicamente? ¿Por qué? ¿Qué te va a ocurrir? ¿Cómo estás? Vas a defecar. Ya se enseñó a bailar. Cállate. Ya no maleamos. Oye, Todo lo que hablan se escucha todo. No sabes, me están escuchando tantas cosas. Pero Fabi, mañana vamos a venir. Hoy día vine ya que no. Para defecar sangre. Okay. Y te choca. Igual mañana vamos a por 20. Te mueres. Ya te mueres. ¿Y por qué? Porque el alimento puede estar contaminado. Inclusive ha habido brotes Sí, carnet en países y a ver la otra. hoy en países industrializados, como un burger, ¿no es cierto? McDonald's, como un burger, etcétera. Y se han desatado brotes epidémicos de forma hemorrágica. No tengo ¿Ves? Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué por comer una hamburguesa si es que la fríen, ¿no? Altas más de 100 grados, pues se muere la bacteria? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿O qué pasaría? ¿Ah? No se murió. O sea, ¿qué es? Iron Man, Echerichia coli Iron Man. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa es termorresistente? ¿La Echerichia coli? ¿La Echerichia coli es termorresistente? ¿Qué tal? Si es que pasa. No, por eso te pregunto. ¿La Echerichia coli es termorresistente? Esto no para allá porque la placa se quita. Nico, mueve. Siempre me voy a mirar. No. Le falta. Tú colorado. Tú canadiense. Mal cocido la carne. O sea, término medio. Sí, podría ser. Algo más importante. Colorado. ¿Usted dijo que juega deporte? ¿Qué estudias de educación física? Oye. La última vez que te veo. ¿Ya? A ver. Horrible. Busca. Compañera, he pagado Good Notes. Soy CEO de Good Notes y te puedes escribir en nota. Es que eran apuntes. Sí, pero puede ser otro, que no es chirichacol. Ahí está. Sí contamina la carne. No, la lechuga no, sí contamina la carne. No, ahí dice micro. Ya, Teo. ¿Fecalismo? ¿Qué tiene que ver? ¿Que le han echado materia fecal a tu hamburguesa? Ah, puede ser uno de esos locos que puede ser. Por allá están bien locos, ¿no? Señores, por lo general, las toxinas o ciertas partes estructurales de la bacteria son termorresistentes. Toxinas. Las toxinas por lo general, con hervirlas, máximo llegas a 100 grados, o freírlas, máximo llegas a 100 grados, no se destruyen. Y están ahí dentro de la carnecita. Termorresistente. Fija según yo. Nada. Oye, si le agarras la mano, pues, estás en clase, ya saca la mano de ahí. ¿Qué es eso? Oye, esta es una aula de clase, no estoy bromeando, es una aula de clase. Esta es una aula de clase. No me parece.
Tienen que tener mucho respeto. ¿Ok? Esta es una actividad académica. ¿De acuerdo? ¿Qué le dice? No sé. Casi yo no lo veo. Muy bien. Entonces, soporta, pues soporta. Y esos brotes se han visto en estas circunstancias. Miren, países industrializados, no necesitas viajar a Perú, no, nada, ni a Bolivia, no. Si te quieres contaminar, puedes ir al sur, al norte, no pasa nada. ¿Ok? Ese es nuestra. ¿Y por qué? La bacteria, que tiene un montón de pelitos, ¿cómo se llaman los pelitos que están alrededor? Pilisofilm. Así es, tiene un montón de pelitos, se pega a la vellosidad intestinal. ¿Sí conocen su vellosidad intestinal? ¿No es cierto? Que el cepillo. El cepillo intestinal se pega. Y de ahí tiene un tubo de secreción tipo 3. ¿De acuerdo? Un cilindro. Y por ahí pasan su toxina. Soplan como una cañita y ustedes soplan la toxina. Igualita es esta de derecha corta. Pasa el moco intestinal, todo se pega ahí y va a producir lesión. La toxina. ¿De acuerdo? Y acá están todos los filos. ¿Ok? Todos los pelitos que llamamos filos o fibras que hace que se pegue duro. Nadie lo saca. Se pega duro. Y por ahí, por el tubo de secreción, la toxina. Y va destruyendo, necrosando a las células y a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos de sangre, microcitos, la hemolicina, destrucción. ¿Ok? Es una hace el estero. Acá está el tubo de secreción denominado T3WS. La T3WS acá está, ingresando a la velocidad. Miren, se pegaron, ingresa y suelta la toxina. ¿Ok? La toxina de esta extrema. ¿Ok? ¿Esto mi lente? Ah, ya, son esas lentes. Yo uso lentes para ver mejor. Muy bien. Entonces, esa es la manera como ingresa y destruye. Esas enterobacterias es como si tuvieran, pues, ustedes todavía han vivido una época, ¿no? Que el actor de Rambo está viejo, ¿no? Ya se le cae a pedazos y todo eso. Este es el Rambo de todas las bacterias. Bien armados, bien equipados, son Terminators. Así son los agentes infecciosos. Por eso no son simples. No hay que, mira esta bacteria. No, hay que conocerlas para poderlas atacar. Y no estar imitando, ya, fulanito le da este antibiótico, yo también. No, si yo le doy un diagnóstico, un antibiótico A, no puede ser igual para él, ni para él. A él no le voy a dar la misma dosis que ella, ni hablar, que este pesa pues una maraca grande, tengo que regular su dosis de acuerdo a su peso, a ella su dosis de acuerdo, no es igual. Y de repente ella es alérgica al medicamento de él, por eso no, la regla no es igual para todos. El tratamiento es individualizado. No todo, a todos no se les dice paciente. A él tiene su nombre, ella tiene su nombre. Entonces, cuando hago un diagnóstico no va a decir, oye, el de la cama 23 que está con tifoidea. No. El señor fulano de tal, de tantos años de edad, que viene con un cuadro y diagnóstico de eso. Así, todo tiene nombre y apellido, no le va a decir número de cama. ¿De acuerdo? Oye, al pelado, al colorado, oye, al ciego. No. Hay que tener mucho respeto por el paciente. Hoy, ellos son los pacientes. Mañana, ustedes también van a ser los pacientes. ¿Se imaginan? Él te cuida, que sea pues ginecólogo, vete fácil, no, fue una mujer, ¿entiendes? Pero va a ser tu colega, pues, o a tus hijos lo va a atender, si es pediatra, así pasa. Por eso estudien, por favor, estudien. No sean los médicos de la pandemia, no de virtual. Estudien. Yo soy el médico. Nada más se les pide estudiar, nada más se les pide plata, no más nada. Muy bien, sigamos. Bueno, la contaminación y el patrón, todo lo que ya hemos dicho. Obviamente, el tipo de diarrea es
Esto es enterocitotóxico, por ejemplo. Esta es la Escherichia coli enterocitotóxica. Generalmente la citotóxica, porque tiene una toxina citotóxica, destruye células por una toxina, el mismo nombre lo dice. La diarrea, esta que está de acá, miren, la diarrea tiene sangre y agua, pero en abundancia y dura más tiempo, más días. Si yo tengo una enterohemorrágica, la diarrea es más sanguinolenta y su duración es más corta, pero brutal. Así es, mayor cantidad de sangre. Entonces, miren ustedes la diferencia que hay entre las mismas Escherichia coli. Cuando lleven enfermedades infecciosas lo van a ver mucho. Y para terminar, les voy a contar otra Siguiente historia. historia. Les voy a contar otra Y historia. el de seminario se atrevió tanto. Siempre les he dicho, el médico es una persona común, que puede saber todo. Y más su historia, de dónde venimos, qué hicimos. Compañera, ¿Ok? bonita Porque de letra. repente, aquí en Colorado, en la vida anterior fue Robert Bosch. Haz comunidad. No Cochino, Bosch. ¿Quién fue Robert Bosch? O Roberto Bosch. O Roberto No quiero Koch. escribir, no Siendo estoy alemán. escribiendo, no quiero preguntar. No quiero Si me toque, solo estoy apuntando lo que quiero. a lo mejor no digas que tu pito, porque tú ya para la crucifixión te la ganaste. A ver, canadiense, ¿quién fue Robert Koch o Koch? ¿Qué hicieron que nadie se ¿Quién? japonés, chino, coreano, Ahora está feliz. coreano, Copper. Búscame. Y descubrió el vacío de estos, que es el agente infeccioso ¿de qué enfermedad? Tuberculosis. No sé. ¿Por qué lo miras a él? ¿Qué? ¿Tú le soplas? ¿Tú eres secretario? 18. Bueno, ya pues. ¿Ya ven? ¿Ok? Miren ustedes. Entonces, ahí está. Tenemos este personaje. Pero acá hay otra historia, hay un personaje muy especial. Esto lo vivimos también en nuestro país. Creo que ustedes ni nacieron o vivieron hace poco. El cólera. Pero en este caso, quien sufrió más el cólera fue las Islas Británicas. Y ahí se hizo un gran descubrimiento para la salud pública del mundo. Yo te dije, vamos a hablar. Estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX. El brote, uno de los tantos, voy a hablar entre el segundo y tercer brote de cólera en Londres, que ocurrió en 1854. Y aquí les voy a hablar de un médico, un colega nuestro, que se llama John Snow. No es el de Juego de Tronos, no es John Nieve, no es ese, no es el de Juego de Tronos. Este es el verdadero John Snow. No sé por qué le pusieron al otro John Snow, no tiene nada. Este médico era un médico del pueblo, John Snow, ¿ves? Era un médico del pueblo. Porque antes la medicina se estudiaba por encargo. ¿Qué significaba? Si no estabas en la capital, como en Berlín, en Londres, ¿no? Berlín, ¿dónde queda? Donde había las grandes universidades, tú podías estudiar medicina, sí, claro. ¿Y quién te preparaba? Otro médico de tu zona. Era como el amarillista, ¿cierto? Entonces, uno estudiaba y después Lo único que se rendía sabe. el examen. Es una Y ciudad. después podía ingresar al hospital a tener un refuerzo, un tipo de práctica y después Otra se ciudad de podía Alemania. titular como médico. Esos eran los famosos médicos de provincia. ¿Ok? Él era uno de ellos que fue entrenado, el médico de provincia de Inglaterra, pero después ya obviamente cursó estudios universitarios, hospitalarios, etc. Terminó su formación de carrera. Es una especie de medicina, ciclo cero. Hay ciclo A, ciclo B, ciclo C, después viene cero, después viene uno, ya, algo así. Muy bien. Ya para el año 53, Inglaterra ya había pasado dos grandes epidemias y el cólera arrasaba con todo el mundo. Se morían
unas cuantas Pennsylvania is basically defecaciones y ¡pam! ¡Tum! Así es, mortal. Ya, mortal. Entonces, John Snow vivió esa época. ¿Ok? En esa época, pues imagínense, esta era la presa de Londres. Bueno, en este caso, el agua y el pesado. Primero, ¿el agua de dónde venía? ¿Cuál es el río? El Támesis. ¿Qué saber de París? Tienen que saber, muchachos. Sí, muy bien. Entonces, en ese tiempo el Támesis era como nuestro antiguo río Rin. Toda la gente botaba basura. ¡Wow! Basura. Y en las calles de Londres, la gente agarraba donde miccionaba, donde pescaba, lo botaban a la calle. En el segundo piso, ¡pah! Si tú piña pasabas por ahí, colonos. Y la gente acumulaba, claro que había ratas, un montón de cosas, pero la zona, generalmente los barrios de Londres eran muy... no eran fiches, los barrios eran muy insalubres. Entonces toda esa... y la gente consumía el agua que venía bombeada, que antes había, ¿se acuerdan ustedes de sus papás o abuelos, los callejones de un solo caño? Que hablaban en el centro de Lima, varios años, con esas grandes casonas de un solo caño en el primer piso, algo así, pero con bomba, ¿no es cierto? Bombeadas y el suelo salía el agua, pero eran por medio de tuberías, pero todas venían de Támesis. Es como de Rima, algo así, muy bien, ¿no? Entonces, en ese tiempo, había dos empresas de agua, o sea, dos Serapal, ¿sí? Los análogos de Serapal. ¿Conoce qué es Serapal, no? Por si acaso, no va a falta que me conozcan. Entonces, dos compañías de agua que surtían tanto al norte como al sur del Londres. Pero una era más cochinita que la otra. Había una empresa que bombeaba más traía el agua del Támesis, pero más hacia el norte, donde había poca población. Por lo tanto, la sociedad era menor. En esa época no había pastilla de cloro, no existía nada de eso. Era existente el agua del Reino. En cambio, la del sur bombeaba del centro de Londres hacia abajo y tomaba de lo último, ¿no? Entonces era por lógica más contaminado. Pero en ese tiempo no había salud pública. No había una epidemiología, no había una infectología, no estaba yo presente tampoco, ¿no es cierto? Entonces, las cosas eran diferentes. Se comenzó a investigar en esa época y siempre los microbiólogos de la época veían en sus microscopios antiguos de que el agua del Támesis, claro, estaba contaminada, pero no sabían de qué, pero un montón de bichos, ¿no? Pero sabían que no era salubre. Entonces, en esa tercera epidemia en Londres, la gente comenzó a morir a paso. La gente ya no, a la punta llegaba, que ya lo está cargaban como cadáveres. la intro de Word Así es, de morían Rihanna. en sus casas, sentados, parados, había una gran cantidad de muertes que no se sabía que era. Pero Así que está. los grandes medios de la época, miren, estamos Compañera, yo sé hablando que te conviertes tú. ¿Cómo es posible que te pongas a dar clases de cuadradillas? la medicina tuvo que pasar Mal. hoy. Si Hipócrates estaba 4 siglos antes de la era cristiana, imagínense, todavía en pleno siglo XIX es bueno saber. existían los conceptos de la antigua Grecia, de la medicina helénica, todavía existía. ¿Por qué? Todo porque Porque en la no se antigüedad respeta que clásica se se creía que el origen de la enfermedad, para que una persona esté enferma, existían unos seres etéreos que se llamaban miasmas. Miasmas. Eso quiere decir, uno pasa, por ejemplo, por un campo, un cementerio, y decían, no respires porque el aire es malo ahí. Hay muchos miasmas y te puedes enfermar. Bueno, muchos se enfermaban, ¿no? Pero no era por pasar al lado de un cementerio o de un río contaminado. Entonces, esa era la teoría miasmática que subsistió, miren, toda esa época.
Todos los grandes médicos, no, el origen es los miasmas. Hay que eliminar miasmas. Ese era el tratamiento, eliminar miasmas. Que le ponías a cazar lights. Eso es, los miasmas. Entonces ellos pensaban que la muerte traía estos miasmas. Muy bien, por zonas insalubres, etc. Pero no hacían. Esa era la famosa teoría. Luego viene en contraposición a la teoría miasmática, y gracias a John Snow viene la teoría de la contagiosidad. Eso quiere decir, yo tengo una enfermedad porque me he contagiado. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Si te contagias, eres enfermedad. ¿Está bien? Entonces, viene la teoría de la contagiosidad, donde John Snow decía, me salto al final, decía John Snow, que el agua que se bebía de estos pozos, transmitían la muerte, porque era el agua el vehículo transmisor. Claro, el vehículo transmisor, porque algo había en el agua. Y había que investigar. Sí, por eso, no era miasma, sino era contaminación, contagio. Entonces, John Snow ¿no? Le gustaba, no existía la epidemiología, John Snow es el padre de la epidemiología moderna. Él dijo, comenzó a investigar y decir dónde hay más casos de muerte. Y toda la ciudad de Londres agarró un mapa con su lapicerito y su cerita, su carbón, comenzó a marcar todas las casas donde había fallecido gente. Comenzó a marcar. Y al final de ver tremendo plan de la ciudad, él se quedó con una zona y dijo, de ahí, de esta zona, hay más muertos. Algo hay ahí. Algo, lógico, algo. Y él investigaba casa por casa, tocaba la puerta. Y era la época, a ver, ¿quién qué pasando? ¿Qué época era la que vivía en Inglaterra? ¿Qué reinado? Victoriana, la reina. ¿Cuánto se pone el examen? Sí, ¿no? Ya. La reina Victoria que lo acompañó para que la De 15 para arriba. como ahora que quieren fumigar, no abren su casa, ¿sí o no? Yo pensé que 14 para mí era alto. Hasta hoy, siglo XXI, no abren la casa, se hacen lo loco. Ahí imagínense, nadie abría la casa. Tenían que investigar, le apoyaron, le apoyó la reina, le apoyó La vida. policía, Ansios que mujer, la vida mujer. y dijo, en este barrio, La vida es ansiosa. barrio de Soho, ¿no? Seguro yo no visitaba. Los que no podían sacar su boleto con tiempo. Ahí encontró. Pero hubo una particularidad. Cerca de la zona contaminada había una cervecería. Y los trabajadores, que eran cientos de esa cervecería, él encontró que a pesar que vivían en varios sitios donde habían fallecido, estos patas que trabajaban en la cervecería no se habían contaminado, no habían tenido cólera. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Porque la costumbre siempre es beber agua, como en la época antigua. Tú no bebías agua, bebías vino, ¿cierto? Y no enfermabas. Pero, en la época romana viene eso, pero estos, el jefe sí les daba el chance de que ellos lo que sobrara se lo bebían. Entonces, si bebían cerveza, no tenían necesidad de beber agua y estaban sanos. Entonces, John Snow saca la conclusión de que tiene que ser el agua. Tiene que ser el agua. ¿Ok? Muy inteligente el tipo. Y entonces, él dice, es el agua. Y dice, es el agua del barrio Soho, de esta calle, la calle Street, de esta calle de acá. Entonces le pidió al municipio que sacara la palanca, ¿no? Que bombea, la palanca que bombea el pozo, y que la gente ya no saque más agua. Ya. Oiga, pero usted puede decir que había un montón de pozos también, sí, pero dice después. Entonces él dijo esto, él se lo comunica a todos sus colegas, a todos los colegas médicos, pero como siempre,
Yo estaba así, con la mano. Ah, vas a ver, te voy a decir. Entonces, este es en el barrio del Bronx, ¿no? En Soho, una zona bien movida, en Londres. ¿Y qué se descubrió? Después, ¿qué se descubrió? Que una de las Oye, yo no metía cañerías un micro o historia. por donde pasaba el agua estaba en contacto con unos ductos de desagüe que se habían erosionado y esa pared erosionada del desagüe pasó al agua, a la tubería de agua limpia. Y justo era el aparato de bombeo. Es por eso que el agua se contaminaba. Es por eso que algunos vecinos decían, en algunas oportunidades, en ciertas horas del día, apesta feo, apesta a heces, apesta a bombar, y después desaparecía. Claro, no siempre va a estar contaminado. Así se contaminó, con heces contaminadas de personas con cólera y pasó al mundo. Ese fue el agente infeccioso, el vibrio cólera. Vibrio porque es un vibrión. ¿Qué forma tiene el vibrión? Una coma. No, es una U. Es curvo, corto, con una coma. Por eso es vibrio, ¿no? ¿Ha visto cuatro? Muy bien. Entonces, es un gran negativo curvado. Todos son de ¿Ok? un Sigue. salmonela y Bacteria gram-negativa. Shigella y T cólera. es un anaerobio facultativo, ¿ok? Y tiene varios serogrupos. Al principal antígeno del vibrio cólera le denominamos antígeno 0 o antígeno O, que está en la pared celular, y eso nos sirve para hacer diagnóstico. ¿Ok? La enfermedad se debe a la toxina, nuevamente, toxina colóide. Por eso, si ustedes a la toxina, la PRIM, no se va a destruir. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema de la célula. Muy bien, tenemos nosotros los principales serogrupos, son es el CO1, es el serotipo, el TON también, que son evidentes. Una de las grandes epidemias. Su transmisión fecal-oral. Y generalmente el cólera se ha aferrado mucho, pero no es usual, se ha aferrado mucho al consumo de mariscos, pero que crecen en la ribera, ¿okay? Que crecen muy en la costa, no mar adentro. ¿Y por qué? Y eso también Lima ya ha pensado, porque los principales puntos de los grandes desagües de las grandes poblaciones del país llegan hasta ahí. Y obviamente estas especies marinas, galvas, las conchas, por ejemplo, crecen muy pegadas en las rocas, que están muy pegadas a las rocas, y ahí se contamina. Y de ahí, acá ustedes lo cocinan, ¿no? O sea, de frente al ceviche mixto, ¿no? Y ahí empezó, obviamente, la contaminación o el origen de estas especies marinas, que consumidas crudas, ni limoncito no va a hacer nada, consumidas crudas y contaminadas, te causaban la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que esta tiene su toxina, miren ustedes cómo el vibrio cólera ingresa también a la, se queda en la velocidad intestinal y suelta la toxina colérica, suelta, es captada por el endosoma de nuestra célula, luego es pasada a través del retículo endoplásmico, y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a generar una transformación proteica de esa toxina y va a estimular, acá es diferente, va a estimular a que la célula libere sus iones electrolitos hacia la parte extraintestinal. Por eso, la gran diarrea líquida de cólera, lleno, o sea, cuando uno ve, ahora no se ve, un recipiente de heces coléricas, es como si siempre le decíamos, ahora ya viene todo cuando uno compraba antes el arroz
supermercado, lo lavaba varias veces y salía un líquido blanco espumoso. Ya, las heces de cólera son idénticas, como agua de lavado de coche, porque esos no son los electrolitos que le dan esa parte espumosa y blanquecina. Y se te va, pues, 10, 20, 30 evacuaciones, en 1, 2, 3 días ya estás frito. Antes no se sabía que había que reponer el electrolito, ahora sí sabemos que hay que reponer. Bueno, ahora sabemos que hay que dar antibióticos, es una bacteria, ¿no? Ahora es muy fácil, pero antes no. Cuando vino la pandemia de cólera a Perú, a Lima, un desastre, un completo desastre, porque obviamente los hospitales, imagínense en esa época, estamos hablando de los 90, imagínense en esa época, 80, 90, todas las camillas, los pacientes se iban en ese, se iban. Los pasadizos de los hospitales Loaiza, 2 de Mayo, las emergencias, uno tenía que entrar con botas, porque todo el piso era diarrea colérica. ¿No? Claro, caminaba, te salpicaba y una mancheta por aquí, una mancheta por allá. Así es. Inclusive, las camillas había que perforar para que debajo de las camillas pusieran unos baldes para que la persona defeque, porque era sin control. Así, sin control. O sea, ahí no hay, voy al baño un rato y espero. No, sin control. Echado, seguía defecando en tremendos baldes. Las camillas le hacían fuego. Nadie como Mileto silencioso. Ustedes que son de clínica, en la clínica tal, su bañito, hasta creo que tiene vapor húmedo, su water closet. Antes no era así. ¿Sí? Claro. O cuando les toque, se gradúen, los que se gradúen. Y hagan su serum y esperamos que sea fuera de los hospitales de provincia. Ahí sí. Por eso tienen que estar preparados para todo. No decir, no, si no tengo mi toallita húmeda, no entro. Hay que estar preparados para todo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que le dije la toxina. Tiene la cantidad de sodio y cloro. Sodio, cloro, en gran cantidad en las heces colectas. Sodio y cloro, cloro, le da toda esa conducción. ¿Qué le pasa? Bueno, no son las diferentes especies. El libro cólera, todo clásico, el selectivo, 0199, etc. Todas ellas a lo menos una diarrea profunda, grave, que llega a la muerte. Es que no hay una forma. Claro, acá en la capital ya no, pero si van a la provincia que ocurre eso, si no tienen electrolitos, antibióticos, las personas se van a morir, se mueren. Y si una persona en provincia, en un caserío, en la selva, donde una simple nota media está a 100 kilómetros, simplemente se muere en su casa. Y eso para eso ustedes tienen que estar preparados. Más allá de duele, por eso no quería que me lo ponga. Como hizo que me doliera antes que lo saque. Pero pues me dolió. Esa es su obligación. Puede ser lo que sea. Espera, esta parte. Ay, es que tengo que hacer fotos y duele feo. Se te hinchó a ti también. Arturo se le hincha. Otra vez. Arturo se le hincha. A ver. Después hemos tenido nuestros brotecitos, claro que sí, usted, ¿no? ¿De verdad? Asociado al fenómeno del niño, así como el dengue está asociado a ese cambio de fenómeno del niño, igual, 2001, etc. Y por ahí se escapa, siempre se está en alerta epidemiológica, porque no debe volver a proyectarlo. Ahora vienen con eso, y todo, pero el problema no es la ciudad capital de una provincia, sino afuera. Es donde están la mayoría de personas que no tienen cercanía con un médico, no tienen cercanía. Si quieren, paguen a la nación, paguen a la vida un añito, nadie quiere
lleva un año favoreciendo sus conocimientos en los demás. Si todos los años votara gente a esos lugares, no tendrían problemas, porque siempre verían un médico todos los años. Pero si nadie quiere ir y quieren concentrarse acá para hacer cirugía robótica, ¿para qué? Tanta cirugía robótica, tanta cirugía Cállese, niño que está atrás, que se calle. vino el SARS-CoV-2, COVID-19 y arrasó con un montón de gente. Así es, estamos en la Yo soy licenciado en Muy bien, jóvenes.